Buenas tardes, mi nombre es Carlos Quiroga. Hoy les vengo a hablar sobre sensores fotoeléctricos de presencia. Empecemos. Un sensor de fibra óptica de presencia es aquel que contiene una fibra óptica que está conectada a una fuente de luz, que esta nos facilita la detección de un objeto en espacios reducidos o que son de un diámetro muy pequeño. Un sensor de fibra óptica de presencia se puede decir que es aquel sensor digital, ya que solo tiene como salidas ceros o unos. Bueno, el principio fundamental de un sensor de fibra óptica es aquel que la luz que se dispersa a través del núcleo es la misma que sale. En un sensor de fibra óptica esta señal no tiene pérdidas. Para esta explicación tengo este esquema donde tenemos una fuente de luz, un núcleo y un revestimiento. El núcleo es un punto alto de reflexión y el revestimiento es un punto bajo de reflexión. En ella nos damos de cuenta cómo viaja la luz a través del núcleo, que está aproximadamente de 60 grados. Pues como lo decía, el rayo de luz o mi señal es casi la misma con la que sale, con la que entra. O sea, no hay pérdidas de señal en la fibra óptica. Siguiendo con el principio de funcionamiento de los sensores de fibra óptica de presencia, pues existen dos tipos de núcleo. Existe un tipo de núcleo plástico y otro en fibra de vidrio. Los sensores con núcleo en plástico es una resina acrílica donde el diámetro de cada fibra es entre el 0.5 a 1 milímetro de diámetro. Estas fibras de plástico se hacen más flexibles, más rentables a la hora de trabajar, ya que nos puede llegar a espacios donde son de difícil acceso. Además son muy usadas en la industria. El otro tipo de núcleo que encontramos es aquel que tiene fibra de vidrio o son hechas en fibra de vidrio. Este núcleo tiene entre 10 a 100 partes de fibras de vidrio. Estas tienen un diámetro entre 0,39 y 3,94 milésimas de milímetro de diámetro por cada fibra. Estas fibras que son con núcleo en vidrio son aquellas que resisten gran temperatura y pueden alcanzar una temperatura máxima de 350 grados centígrados. Son utilizados para trabajos pesados donde se requieren de una gran temperatura. Bueno, los sensores de fibra óptica se dividen en dos categorías. Una de ellas es de barreras y la otra es de reflectivas. Los sensores de barrera son aquellos que necesitan de un transmisor y un receptor. Los sensores de reflexión son aquellos que son una sola pieza, y de ellos encontramos tres tipos, que son paralelos, coaxial y por separado. Como lo decíamos anteriormente, encontramos tres tipos de clasificación para los sensores de fibra óptica tipo reflectivos. Encontramos los paralelos, los coaxiales y los separados. Los de tipo paralelo se utilizan para los sensores que son de tipo de fibra plástica. Los coaxiales los utilizamos para las fibras que son de tipo de fibra de vidrio, que esta tiene un núcleo, que es la que nos da la señal, y tiene unas fibras simétricas alrededor del núcleo, que son las que reciben la señal. En este caso un núcleo es el transmisor y las fibras que tenemos alrededor son el receptor. Y tenemos los de tipo separados, que también los utilizamos para las fibras de tipo de fibra de vidrio. Estas están separadas por una área. Una de estas dos áreas es el transmisor y la otra es el receptor.
Los sensores de presencia por fibra óptica tienen tres características especiales o principales. Para ellas, una es la instalación versátil, son muy fáciles de instalar. La segunda es que tienen un gran alcance para detectar objetos de dimensiones pequeñas. Y la tercera es que tienen una gran resistencia al medio ambiente. Normalmente los encontramos con una IP67. ¿Qué quiere decir IP67? La IP67 es una protección, o es de la mejor protección que tiene un elemento electrónico con respecto al medio ambiente. Los sensores de fibra óptica los podemos clasificar por dos temas importantes. Uno puede ser por su montaje y el otro por el punto enfocado de la fibra o de la luz. Por el montaje pues encontramos las fibras que son de roscadas fijas, otras que son cilíndricas que se dan entre un ajuste de una pieza, y las que vienen con un herraje integrado. La fibra viene ya dentro de un herraje para ser montada. Las que encontramos de clasificación por enfocado, tenemos las reflectivas de punto pequeño, que este rayo de luz que se da es en forma de cono. Sale de la fibra con un diámetro mayor y la idea es al objeto que se va a localizar detectarlo con un punto a un diámetro menor al del que se enfoca en la fibra óptica. La clasificación de los sensores de fibra óptica para detención los encontramos de dos formas: por montaje o por su tipo de enfocado. Las que encontramos por montaje son aquellas que tienen una sujeción fija en la fibra óptica, que son de roscado fijo. Otras que son la fibra cilíndrica, que es para el ajuste en una pieza. Y las otras son aquellas que vienen con un herraje. Ya viene un herraje incorporado para simplemente ajustar sobre la máquina o pieza que la deseemos. Por el punto enfocado son aquellas de reflectivo de punto pequeño, que a la luz que sale de la fibra óptica es de un diámetro mayor y el diámetro que se da sobre el objeto a detectar va a ser menor. Otras son por alta potencia. Sale un rayo de luz de la fibra de un diámetro mínimo y nos da gran precisión. Y la otra es de área, que simplemente son dos barras en paralelo. A través de ellas circulan unos rayos de luz, y pues eso me genera un área en ese espacio y me objeta cualquier cosa que se introduzca dentro de estas dos barreras. Normalmente estas se utilizan para sistemas de seguridad. Para la clasificación o la correcta elección cuando vayamos a requerir de una fibra óptica para nuestro trabajo, se deben de tener en cuenta 4 puntos importantes para escoger de la misma. Una es el objeto que vamos a detectar, ya que si es de un objeto muy pequeño, pues necesitaremos una fibra más pequeña. Dependiendo del tamaño del objeto, así mismo dependerá el diámetro de la fibra. El otro es la temperatura a la que vayamos a trabajar o a la que vaya a estar expuesta la fibra óptica. El otro pues es el diámetro de la fibra, ya que la podemos anclar de diferentes formas. Y la siguiente es la distancia a detectar, ya que todas las fibras tienen un rango de ajuste dependiendo con el amplificador de señal que utilicemos, para así poder tener la fibra o más cerca al objeto o poderla retirar sin que nos afecte nuestro proceso. Los sensores de presencia por fibra óptica, he escogido dos: un amplificador de señal y un sensor de fibra óptica. Empecemos con el sensor de fibra óptica. Para este caso he escogido el sensor con referencia VL18LL M3240A118. Es un sensor ajustable de roscado.
tiene unas dimensiones de 18 milímetros de diámetro y por una longitud de 43,8 milímetros de longitud. Su conexión es por un terminal o un acople con un roscado M12 y ellas vienen para ajustar con una tuerca de 24 milímetros para ajustar. Tiene una conexión eléctrica que esa conexión eléctrica es de 0 a 30 voltios DC. La señal es NPN, quiere decir que trabaja con una lógica negativa. Tiene una conexión, bueno, la lógica negativa o mi punto de señal, que en este caso es 1, el punto 2 no se utiliza, 0 voltios, perdón, 1 positivo puede ser 24 voltios, 0 voltios y Q mi señal. Para este sensor, pues como lo decía, trabaja de 0 a 30 voltios, tiene una IP67, tiene un rango de 70 milímetros de distancia, de 70 hasta 300 milímetros, es NPN, como lo acaba de decir, tiene una estáresis menos 15%, quiere decir que tiene un rango de caída del 15% y si pasa sobre este 15%, pues ya tomará en otra señal. ¿Qué más les puedo decir? Trabaja con valores mínimos a menos 35, con valores por debajo de 35 miliamperios. Por este lado ya, bueno, tiene un peso de 60 gramos. Y por otro lado tenemos un amplificador de señal de Papershoot que tomé la siguiente referencia, el MLV41LL-IR1347. Este amplificador de señal pues nos permite ajustar la sensibilidad de señal, o si queremos de un tono oscuro o uno claro. Tiene unas especificaciones mecánicas que tiene un ancho de 31 milímetros por una altura de 59,5 milímetros. Tiene 4 agujeros de ajuste o sujeción de 4 milímetros y tiene una distancia entre agujeros de 48,6 milímetros entre agujeros altos y entre agujeros bajos de 22,6. Tiene un acople para su acople eléctrico, que es con un roscado de 12 milímetros y además tiene 2 potenciómetros, que el 3 es para el ajuste de rango de tensión del objeto y el 4 es para si queremos un tono claro o un tono oscuro. Pues tiene este ajuste de tensión ya que, como decía, es un amplificador de señal, entonces dependiendo la distancia entre el objeto, pues asimismo lo regulo con este amplificador. Pues se utilizan ya que se deja ajustar la sensibilidad, son fáciles de instalar, su carcasa es en aluminio, y por ese lado ya. Igual trabaja de 0 a 30 voltios DC. Bueno, esto tiene un rango de tensión dependiendo del color. Si es sobre un color negro, trabaja al 6%, o sea, eso quiere decir que equivale hasta 55 milímetros de distancia. Sobre un color blanco, el 90%, eso quiere decir que trabaja al 160 milímetros de distancia aproximadamente con el amplificador. Trabaja de 0 a 30 voltios DC, tiene una corriente máxima de 40 miliamperios, tiene una estéresis del 10%, señal de salida. Esta señal de salida es PNP, o sea que quiere decir que trabaja con una lógica positiva. Tiene una tensión de acumulación máxima de 30 voltios DC,
una salida máxima de 100 miliamperios. Temperatura pues está entre los 20 y los menos 20 y 60 grados centígrados. Una IP67, quiere decir que este elemento tiene gran protección contra el ambiente. Y pues como les decía, es en aluminio y con un revestimiento en polímero. Y pesa alrededor de 50 gramos. Bueno, esto fue un resumen sobre sensores de detección por fibra óptica. Y estos últimos fueron dos explicaciones de un sensor de fibra óptica de tensión y otro, un amplificador de sonido de la serie de Paper Shoes. Gracias.